Bueno, el tema que nos toca ver ahora, que va a ser el último tema que no habíamos dado hasta ahora, digamos, es el tema de seguridad en base de datos. Eh, este tema es el tema de la seguridad es transversal en varias materias. Supuestamente ahora, con el nuevo cambio de plan de estudio, ustedes van a empezar a ver de seguridad en sistema operativo, van a ver ahora un poco de seguridad en base de datos, van a ver seguridad en programación, seguridad en redes. Y después van a tener una materia que es exclusiva de seguridad y auditoría. Así que, así que este tema, el tema de seguridad es transversal, digamos, porque hay varias materias en las cuales van a ver el tema, digamos, no es una única materia, que sería casi imposible, digamos, por la cantidad de temas que van a estudiar. Así que empecemos. Fíjense, no hay muchos dibujos porque lo estuve preparando hoy a la presentación, aunque ya la venía pensando hace mucho. El, Acá hay una pequeña definición de una seguridad en base de datos. Imagínense ustedes, dice, esta es una pequeña definición, son todas aquellas medidas, tecnología y protocolos que una organización implementa para proteger los datos que gestiona, así como para establecer candados que permitan el acceso a dicha información a personas o entidades no autorizadas. Eh, ¿Quién podría querer acceder a los datos que ustedes manejan, digamos, en la organización? ¿Cómo se llaman las personas que quieren acceder a esa información? ¿O no hay nadie que quiera acceder y todos son honestos? Ay, chicos, ¿quién cree ustedes que son las personas que quieren acceder a esa información? Pueden ser, Programadores, ¿ah? programadores, profe. Pueden ser los programadores. Generalmente las personas que acceden tienen un pequeño nivel de conocimiento, digamos, Claro. pero puede ser que no sea mucho, digamos, el nivel de conocimiento que tengan, digamos. Puede ser personas que trabajan dentro de la misma organización, Sí, ¿por qué no? Podrían tener un pequeño conocimiento de la base de datos. ¿sí? Puede ser personas que estén afuera de la organización. También. Imagínense que ustedes que trabajaran en la base del ANSES, ¿qué datos creen ustedes que sería interesante obtener, digamos? Porque ustedes saben que la información de la base de datos se vende, ¿no? O a Sí. ustedes nunca les llegó publicidad, no sé, de algún banco o de alguna entidad diciendo que querían ofrecer algún servicio. ¿Nunca les llegó ninguna publicidad? No, sí, sí llega, profe. Y eso es porque hay hay un tema de confidencialidad que no se respeta. Digamos, ahora está por salir una nueva ley del tratamiento de los datos, de confidencialidad de los datos, por la cual no se podría hacer eso. Así que, y hace falta que ustedes que sean, no sé, unos maestros en hackeado o en técnicas para poder acceder a una base de datos. O sea, tienen que ser muy especialistas o que ustedes creen que cualquiera podría llegar a entrar. ¿Qué es lo que dicen? Depende de qué tanta seguridad tenga la base de datos. Sí, 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 sí. Pero en realidad cualquiera puede querer atacarla. Imagínense ustedes, deben haber escuchado a veces noticias de que chicos de 8 de 10 años acceden a algún servidor o no. O no, nunca escucharon eso. Bueno, imagínense que el, el acceder a un servidor no hace falta, o sea, obviamente se tiene que tener conocimientos técnicos, pero muchas veces personas que no tienen conocimientos técnicos pueden acceder a la misma. ¿Estamos? Por ejemplo, yo cuando hice mi trabajo final o mi tesis de grado, el trabajo era acceder a ver qué tan seguras eran ciertas páginas. Entonces,
uno ponía GSC, que era la línea de comando, que tenía que tener el C, tenía el C y podía acceder a una página, digamos, cualquiera. Ponían GSC ataque 1.c, no sé, por decir algo, probamos con la página de humanidades, no entraba, poníamos GSC ataque 2 a la página de humanidades, GSC ataque 3, en el ataque número 30 o en el ataque número 31 podía ingresar, digamos, y no hacía falta que tenga grande conocimiento, digamos, para acceder. Entonces hay ciertas medidas que ustedes en el tema de seguridad que van a tener que implementar, digamos, si es que quieren trabajar con una base de datos. Fíjense, en estas pueden ser las acciones que ustedes pueden realizar y se pueden ser proactivas, que establecen cuando los procesos y protocolos de seguridad de la información, cuando se establecen procesos y protocolos de seguridad, cuando se capacita a los colaboradores y se comunican se comunican las medidas. O sea, cuando constantemente se está estableciendo protocolos para establecer esa seguridad, digamos. Puede ser predictiva, cuando se establece el mecanismo de monitoreo y análisis de posibles casos vulnerables, o puede ser reactiva, cuando el acceso ya es inminente y hay un ciberataque, ver cómo se reacciona para garantizar eso. O sea que ustedes de las tres formas podrían llegar a actuar, digamos, de forma proactiva, de forma predictiva o de forma reactiva. ¿Cuál creen ustedes que deberían ser la forma que, si ustedes fueran un DBA o un administrador de base de datos, deberían actuar, digamos? De una de las formas, de las dos formas, de tres formas. ¿Cuál sería lo ideal, digamos? Pienso que las tres, profe. Tienen que ser las tres, digamos, porque la Claro. proactiva son las que ustedes constantemente tienen que estar estableciendo acceso, digamos. Fíjense, no sé, ¿cuál es la clave que generalmente ponen todos para para acceder para acceder al sistema? ¿Cuál es la más común de todas? 1, 2, 3. Contraseña. Bueno, uno, dos, tres. Uno por ahí, no sé si a ustedes les pasó que están en algún lugar público y empiezan a probar, ven varias redes y empiezan a probar con varias contraseñas, prueban con 1, 2, 3 y generalmente se accede, digamos. Claro, sí. Después la otra es probar con la fecha de nacimiento, digamos. ¿Cuántos de ustedes, no me digan ahora, pero cuántos de ustedes ponen la fecha de nacimiento como clave? Y no es difícil, digamos, si yo tengo todos los datos de ustedes, poder acceder a eso. Inclusive hay páginas donde si ustedes ponen el correo electrónico, les dice si las contraseñas de ese correo electrónico han sido hackeadas o no, digamos, entonces les da una recomendación para que cada cierto tiempo cambien eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la protección de la base de datos? La forma, o los pasos que ustedes deberían seguir, es identificar primero los datos más vulnerables. O sea, ¿cuáles creen ustedes que son los datos más vulnerables que pueden tener dentro de su organización? ¿Cuáles creen? Domicilios, ¿Ah? Datos bancarios. Si ustedes claro. trabajaran en un banco, sí. Supongamos que ustedes trabajan, no sé, trabajan en el Comodín, por decirle una empresa. ¿Cuál sería, qué datos podrían sacar ustedes de esa institución o de esa empresa? El valor de la mercadería. En realidad, bueno, hay gente que va, no sé si saben, pero hay gente que va por los distintos supermercados y van recolectando el precio de la mercadería, digamos, porque las empresas generalmente no quieren que pongan eso a su disposición, pero, pero digamos, en los datos sensibles, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los datos más sensibles que tenga, no sé, una empresa como Comodín, BEA o Chango Más? ¿Qué datos creen ustedes que pueden llegar a ser de interés? No creo que no sé cuál, el precio de las galletitas sea algo de mucho interés, digamos, pero hay datos que sí pueden ser de interés o no. El vencimiento de los productos, pues sí. No, hay datos que A no, veces
Yo coincido con mi compañero, las tarjetas, o sea, cuando uno paga con tarjeta, supongo que si debe quedar algún archivo temporal, algo que guarde esos números. Sí, los datos de la tarjeta es crítico, digamos, y las empresas tienen, digamos, esta información. Por eso es que muchas veces, o sea, ustedes compraron algo y después les llega publicidad, digamos, y ellos saben, porque ellos saben cuánto es el saldo que tienen, los límites que ustedes tienen, digamos. El tema de las tarjetas es crítico, digamos. Claro. El tema Eso es de, lo mismo que usan en los cajeros que usaban, no sé si sigue usando, que copiaban las tarjetas y los pines. bueno, ahora hay tecnología que ustedes van y, no sé, yo me acerco con una maquinita a ustedes, digamos, y si ustedes tienen, no sé, la tarjeta en la billetera, yo puedo copiar el número de tarjeta. Con solo apoyarlo, digamos, no significa que hace falta que usted tenga la tarjeta cerca. Eso es con las nuevas tarjetas que vienen como tipo chip que se sincroniza con el celular también. Y también hay billeteras que vienen imantadas para evitar eso, digamos, hecha la ley, también hecha la trampa. Pero hay varias cosas, digamos, que pueden hacer. El tema de los sueldos, ¿es algo crítico o no? ¿Cuánto cobra cada persona? Sí, Sí, sí. hace, no sé si 2 o 3 años hubo un problema grande en rectorado, en la UNJU, porque se publicaron los sueldos, digamos, de todos los empleados administrativos, digamos, y se publicaron sueldos de algunos cargos políticos, y hubo una situación grave en ese caso, digamos. Imagínense ustedes si publicaran el sueldo de lo que cobran, no sé, todos los políticos, es algo crítico, digamos. Por eso le dice acá, identificar cuáles son los datos más vulnerables, es lo primero que tienen que hacer. Luego dice analizar los recorridos y canales por donde circulan esos datos. O sea, ver en qué sistema se utilizan y en cuáles no. Establecer procesos y protocolos para que todo lo involucrado en el manejo de dichos datos, eh, o sea, para restringir, digamos, que no todos puedan acceder a eso. Implementar controles de acceso y autenticación a la base de datos. Ustedes cuando accedían a la base de datos en Pogre, ¿les ponían algún usuario o no? ¿Entraban con algún usuario o entraban directamente a su base de datos? Te pide que pongas la contraseña de acceso cuando ingresás y cuando ingresás a la base que vos creaste. Sí, y también fíjense que si ustedes tienen, no sé, depende del sistema operativo que tengan, también pueden tener la clave de acceso y el usuario al sistema operativo. También ustedes pueden cifrar o encriptar la información, digamos, pueden haber alguna tabla que sea crítica y poder cifrarla, digamos. Pueden comunicar o capacitar e informar, digamos, a los integrantes de la empresa, que no le pongan la fecha de nacimiento como clave, o que no pongan 1, 2, 3. ¿Se entiende? O que pongan mayúscula y minúscula y algún código, que es lo que estoy haciendo ahora. El, el, Se puede monitorear la base de datos. ¿Vieron ustedes que cuando ustedes ingresaban a Pobre les muestra algún pequeño pantallazo de cómo es la situación de la base de datos? De cuántos usuarios están accediendo, cuáles son las tablas a las que se está accediendo en este momento. Bueno, eso puede tener un monitoreo mucho más profundo, digamos. Y hay bases de datos, principalmente las que son pagas como Oracle, por ejemplo, que le muestran mucha información, digamos, que ustedes la pueden ver en tiempo real, digamos. También tendrían que crear un plan de acción en caso de amenaza e incidente. ¿Qué pasa si alguien modifica, no sé, estaban en una empresa de supermercado y no sé, y alguien no quería pagar las galletas a 200 pesos porque le parecían que era cara y ahora pagaron 50 y a todos les cobra 50? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Dejan de vender las galletas o no? ¿Qué hacen? ¿Se entiende o no? ¿Qué pasa si alguien ingresa a su base de datos y le cambia el valor de todos los precios? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? ¿O qué creen que harían? Y levantar el backup más actualizado. Puede ser levantar el backup más actualizado de la tabla de precios, no Claro. permitir acceso nuevo, digamos, porque son lugares que son críticos, digamos, sobre todo con el tema de manejo de dinero.
¿A quién le van a cobrar después la diferencia del precio de la galletita? Le digo de las galletas por decir algo que casi no tiene valor, digamos. Imagínense si esto pasara en una concesionaria de autos, crítico, digamos. ¿No? Por eso fíjense que lo primero es identificar cuáles son los datos más vulnerables que ustedes tengan, digamos. Porque hay datos que son críticos y hay datos que pueden no serlo, digamos. El tema de la publicidad por ahí no puede no ser importante, digamos. Una tabla con publicidad. Me comí el título. Bueno, ¿cuáles son los tipos de... Dale, agregar acá. ¿Sobre qué tendrían que ustedes que analizar, digamos, la seguridad en una base de datos? Puede ser la seguridad del hardware. Bien, es medio difícil, pero podría venir alguien, se le podría robar el servidor, digamos. O podría venir alguien y robar el monitor. O, o podría tener, no solo robar, digamos, podría hacer ¿qué pasa si se incendia el lugar donde ustedes tenían todos sus servidores? ¿Qué van a hacer ustedes si se le incendia el lugar donde tenían todos sus servidores? ¿Qué harían ustedes? ¿Se pueden confiar en eso o no? Porque puede pasar o no. Es conveniente que yo tenga Podríamos ponerlo en la nube. podría ser, digamos, podrían tener servidores duplicados, digamos, que uno esté en forma local y otro esté en la nube, o podría ser que esté en la nube, grabando en la nube y a la vez se dupliquen como un servidor local, digamos. Pueden tener también, plantear la seguridad en el software, seguridad en la red que ustedes tengan, digamos, delimitar el acceso. Fíjense que ahora con el tema del Wi-Fi se podría acceder casi en cualquier lado, digamos. Respaldo de una base, también tendrían que ver el tema del respaldo de una base de datos. Imagínense ustedes que yo creo que ya les dije, ya, pues yo conocí gente que perdió el trabajo por no hacer el respaldo correctamente, digamos. Porque no es solamente sentarse, apretar el botón y correr un proceso y que termine, digamos. Tiene que haber también en encriptación en datos críticos, no manejar datos en forma plana, digamos, y son datos críticos, digamos, y manejarlo como archivos planos. Tienen que tener una gestión de incidentes. ¿Qué pasa cuando el servidor que yo tengo deja de funcionar, digamos? Cayó un rayo y dejó de funcionar, digamos, se quemaron, no sé, las 8 fuentes que tenía el servidor y dejó de funcionar. ¿Qué hago yo cuando hay una prevención por pérdida de datos y esto es crítico? ¿Qué pasa si yo trabajo un par de años en el Instituto Seguro, por ejemplo, y qué pasaba cuando se perdía toda la información del día? Imagínense ustedes que tenían que llevar el registro de todas las prestaciones que le daban a todos los prestadores en la provincia, digamos, y se perdía todo lo del día. ¿Qué hacían en ese caso? Imaginen que cada prestación que se hace es dinero, digamos, y son miles de prestaciones en el día, miles de registros contables, que forman después millones de registros, y todo lo que se hizo en el día se pierde. ¿O qué pasaría si se pierde toda la información de un banco? Todo lo que se hizo, lo que se trabajó en el día. ¿Es crítico o no es crítico? Sí, es crítico. Es crítico, entonces tienen que ver qué medidas van a hacer, digamos, dejan de trabajar en ese momento, empiezan a hacer otra actividad, qué es lo que van a hacer, digamos. Bueno, y plantearse el tema de profundidad, digamos, hasta dónde quieren llegar y todo va a depender del sistema que ustedes estén analizando, digamos. Yo hacía sistemas para un banco y los sistemas eran críticos, digamos. Lo hacía un programador, después el analista que lo controlaba el programador verificaba que esté bien el cambio, después pasaba a un jefe de analista que hacía de vuelta el control y después pasaba a Buenos Aires, bueno, el sistema y se hacía de vuelta el control, digamos. Se controlaba varias veces porque hay lugares donde la información es crítica, digamos, y tienen que tener cuidado. Esos son los tipos de seguridad de la base de datos. Bueno, ¿qué consejos se podría dar para que una base de datos sea segura? Fíjense, ya vamos a entrar ahora en detalle con qué herramientas por ahí les provee SQL o qué pueden hacer. Pero básicamente limitar el acceso a la base de datos, que no cualquiera pueda acceder a la base de datos, identificar cuáles son los datos sensibles, los datos críticos, que es lo que estamos hablando recién, cifrar la información, anonimiza
yo no sabía bien qué era esta palabra y era quitar dar anonimato, digamos, a la base de datos, no decir cada registro a quién pertenece, sino es como dar anonimato a todos los registros, digamos, para que no se pueda acceder a información crítica y monitorear la actividad de la base de datos. Constantemente el DBA tiene que estar monitoreando y viendo qué es lo que está sucediendo, digamos. A veces pasa de que ustedes lanzan algún proceso y al lanzar el proceso todo el sistema se cae. Es porque ese proceso es crítico, ¿no? ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? En la práctica vamos a ver solamente dos, tres eh, pequeños comandos, digamos, que son los que van a aplicar, pero que son muy sencillos, digamos, que básicamente cómo acceder, dar derecho para acceder a una tabla o hacer alguna consulta simple y después cómo quitar el derecho, digamos. Y un commit, un rollback, que ya vamos a ver ahora. Fíjense, en los problemas de seguridad, lo primero es la autenticación de usuario. No sé si ustedes vieron, trabajaron alguno con SQL Server. Bueno, este es el acceso que ustedes le dan con SQL Server, o sea que ustedes tienen que acceder no solamente al equipo, que eso ya no cualquiera puede acceder, sino también, este es lo mismo que ustedes tenían en Power, digamos, tienen que acceder a la base de datos, digamos, y no cualquiera puede acceder a la base de datos. Entonces hay una necesidad de identificar en forma única a los usuarios. Puede ser realizado por el sistema operativo, por el DBMS. El DBMS es el gestor que estamos hablando, ¿no? Que podría ser Pobre o SQL Server. Entonces la autenticación de usuario es un problema grande en la seguridad o grave, digamos, ¿no? Eh, yo conocí casos que, por ejemplo, en la Municipalidad de San Salvador, habían una señora que a la mañana se sentaban a tomar el mate y dejaban la computadora encendida con clave, digamos, y al dejarla con esa clave venía otro usuario y borraba o hacía ciertas cosas, digamos. Después a esa persona le hicieron acciones penales y todo, digamos, pero es un tema crítico, digamos. Eh, por eso el tema de la autenticación de usuarios, fíjense que puede ser por el sistema operativo o por el DBMS. Puede haber una protección de datos impropios, o sea que ustedes tienen que permitir acceso de la base de datos solamente a usuarios autorizados y no a cualquiera, digamos. No que venga Juancito, que es amigo y que pueda acceder a los sueldos de la empresa, digamos, porque eso sería crítico. Puede ser muy buen programador, lo que quieran, pero a ciertos datos no se puede acceder. Y después la problemática y la granularidad más fina en el caso de los sistemas operativos, digamos, hasta dónde ustedes pueden llegar a acceder, digamos. Fíjense que hay muchos programas que lo único que hacen, si ustedes se fijan, los programas que hacen los hackers es saturan la memoria. Entonces empiezan a mandar, no sé, un contenido que está eh, eh, en binario o está en hexadecimal, saturan la memoria y pueden acceder al servidor, digamos. Tienen que permitir un acceso, garantizar el acceso, digamos, que solo pueda acceder la persona correspondiente. El tema de la integridad física, ahí entra lo que es un tema de respaldo y recuperación, que ustedes puedan en cualquier momento recuperar, volver al estado anterior. Para eso ya vamos a ver ahora que hay comandos como el commit que les permiten hacer eso, digamos. El uso de un log, un journal. eh, ¿Saben lo que es un log? Chicos, ¿saben lo que es un log? ¿O no saben? ¿Saben o no saben qué es un log? No, profe. El log es eh, la información que ustedes hacen en la base de datos se va guardando como en un diario, digamos, por eso se llama journal. Se guarda cada información que ustedes hacen. Bueno, cada vez que ustedes hicieron un create, se guarda quién hizo el create, en qué momento y la hora, digamos. Entonces ustedes pueden llevar ahí un control, digamos, de no sé quién tiene el sistema, el micrófono abierto. Pueden llevar un control, digamos, de su base de datos. Entonces, eso les sirve para poder para poder saber quién hizo determinadas acciones, digamos, o de qué máquina.
Dicen, hay instrucciones especiales para aplicar para operaciones o cancelarlas, que una de ellas es los puntos de inicio de control con el commit. Y ahora, fíjense acá les voy a mostrar por ejemplo, esto se hace en Postgre. Fíjense que en Postgre usted tiene las operaciones que pueden ser update o delete, y cuando se ejecuta, si yo quiero que eso se grabe físicamente, pueden hacer un commit. Y cuando yo no quiero que se grabe, pues podrían hacer un rollback. El rollback es que vuelvan para atrás. Estamos hasta ese punto, que sería en este caso hasta un begin. Fíjense, en el comando commit le dice que confirma todas las sentencias correctas. Hasta que no se ejecuta commit, las sentencias no quedarán registradas. O sea, todo lo que ustedes hagan, cada vez que hagan un insert, un update, como ven en este caso, no se graba y está residente en memoria. ¿Cuándo se va a grabar? ¿Cuándo se va a grabar? Chicos, ¿cuándo se graba? Cuando hacemos el commit, Cuando hacen el commit, en algunos motores de base debe commit, a veces cambia el nombre. Cuando hacen el commit, hacen un grabado físico al disco. ¿Estamos? Y después tienen la operación contraria, que es el rollback. Rollback es la vuelta para atrás, digamos. Se pueden echar las transacciones que se hayan ejecutado, y que permite anular dicha transacción. Fíjense que en este caso podría tener el begin, las mismas instrucciones que yo tengo acá con SQL, o sea, hacer un insert, un update, un select, y luego haga un commit. El commit, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hace el commit? graba el disco. Graba el disco. Pero yo después del commit le puse un rollback. O sea, el commit graba desde el begin a todas las sentencias que tengo hasta el commit. Y si yo después pongo un rollback, ¿qué es lo que hace? Retrocede al begin. Retrocede al begin, vuelve para atrás. O sea que todo lo que ustedes hicieron se va a perder, ¿no? El tema del rollback tienen que tener cuidado. En algunos casos se usa, pero tienen que tener mucho cuidado, digamos, con el tema de cuándo lo van a hacer, digamos. Yo creo que la clase del lunes de la semana que viene, además de hacer el, el simulacro del parcial, van a hacer una pequeña, le van a hacer uno o dos ejercicios con commit y rollback, pero va a ser algo muy básico, digamos, como para que ustedes lo prueben y vean cómo funciona, digamos. Ese tema no va a entrar en el parcial, ¿no? Estos temas no entran ahora. Pero está bueno, digamos, que ustedes lo vean, porque esto se utiliza mucho en el tema ya cuando ustedes empiezan a programar en SQL, y empiezan a hacer cosas ya profesionales. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Esto está escrito con sentencia en el formato de Pobre SQL, ¿no? Lo busqué especialmente en Pobre para que después, si ustedes quieren copiar o hacer copy-paste, lo puedan probar. Fíjense, otro problema de la seguridad son los datos sensibles, que es lo que habíamos hablado, y datos que no deben ser hechos públicos, que ustedes tienen que determinar cuando están en una organización qué datos pueden no ser públicos, digamos. Hay factores que pueden hacer sensibles a los datos, que pueden ser inherentemente sensibles. Imagínense ustedes, por ejemplo, trabajan en el Ministerio de Salud y tienen la base de cuáles son las personas que tienen HIV. ¿Eso es sensible o no es sensible? Sí. 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 Ahora tienen una base donde dice si son hinchas de Boca o de River. ¿Eso es sensible o no es sensible? Ese no. No, entonces tienen que ver, digamos, hay datos que son inherentemente sensibles y otros no, digamos. El valor mismo que debe protegerse. Ustedes tienen que analizar qué puede ser provenir de una fuente de datos sensible. O sea, imagínense ustedes, todos deben haber hecho algún estudio o algo en el Ministerio de Salud, ¿o no? Y hay datos que son muy sensibles y hay datos que por ahí puede ser que no lo sean, digamos. Pero hay oficinas que son extremadamente sensibles. Proteger la fuente de la que procede, cuáles se han declarado sensibles y cuáles no, si deriva de un registro, de un atributo sensible. El sueldo podría ser un atributo sensible, por ejemplo. No sé si está bueno que todo el mundo sepa cuánto cobra todo el mundo, digamos. Pueden haber datos de base de datos solamente con datos sensibles, con datos públicos, que lo puede obtener cualquier información, que pueden obtener, digamos, en forma pública,
Si ustedes ahora, no sé, googlean y ponen dataset nación, por ejemplo, Nación Argentina o República Argentina, le van a salir, por ejemplo, todos los datasets que son públicos, digamos, que ustedes puedan obtener, digamos. Nosotros, por ejemplo, en alguna materia obtenemos esos datasets que son públicos para hacer consulta, digamos, porque son públicos. Por ejemplo, la cantidad de COVID que hubo, no sé, en el 2020 o en el 2019, o cómo influyó cierta enfermedad. Hay ciertos datos que son públicos, digamos. Ustedes ponen dataset de, no sé, provincia de Jujuy y van a obtener datos que son públicos. Y pueden haber ambos tipos de datos, digamos, datos que sean sensibles y datos que sean públicos, que se pueden, que todo el mundo puede saber y cuáles no, digamos. ¿Vamos? Bueno, después hay algo que se llama calidad de datos, que no vamos a entrar mucho en detalle porque, bueno, los que se cambian al nuevo plan van a tener una materia que es exclusiva de calidad y ustedes en ingeniería del software, los que están en ingeniería informática, van a ver mucho de muchos estándares que hay con el tema de calidad de datos, pero fíjense, el tema de la calidad de datos, digamos, nosotros lo vemos desde la base de datos, digamos, y son las cosas que ustedes han venido trabajando hasta el momento. Dice, los datos tienen integridad si su calidad alcanza o supera los requerimientos de calidad que los usuarios esperan de ellos. O sea, ¿qué es lo que se espera de ellos? Es que ustedes definan, por ejemplo, para cada entidad una clave primaria, que esa clave primaria sea un valor único, que tengan una clave foránea, que el dominio de cada atributo que verifique cuáles pueden ser nulos, cuáles no, qué valor por omisión, cuando haga un check, que es lo que ustedes están haciendo ahora, digamos, o sea que este control, esto lo estábamos haciendo, porque lo estaban haciendo con lo que les enseñamos hasta ahora, pero esto lo que determina es que ustedes hagan bien esto es la calidad del dato. Digamos que yo pueda acceder a la base de datos y sepa que el dato que ustedes ingresaron es correcto o no, digamos. Si yo tengo como valor, por ejemplo, el sexo y que sea varón o mujer, una B o una M, y le pongo una J, ¿qué significará una J? O no dice nada, en vez de ser B o M, no dice nada, tiene un valor nulo. ¿Eso sería válido o no es válido? ¿Puedes repetir, profe? O sea, supongo que yo en la base de datos me dijeron que yo tenía que ingresar solamente una B o una M para el campo de sexo. Si yo no ingreso nada, o ingreso una J en vez de una B o una M, varón o mujer, ¿eso está bien o está mal? ¿Está mal? Está mal. Eso lo que me está diciendo es que no tengo calidad en el dato, porque no estoy garantizando que el dato sea específicamente lo que me pidieron que sea y que sea una B o una M. Por eso, fíjense que a ustedes les piden en la práctica que hagan un check, digamos, que agreguen eso. Y lo mismo pasaría si yo no definiera correctamente la clave primaria. ¿Puedo yo trabajar una tabla sin clave primaria? ¿Se puede trabajar? ¿Sí o no? ¿Puedo definir una tabla sin tener que haber definido una clave primaria? No. Sí, sí se puede, pero ¿se debe o no se debe hacer eso? No se debería. No se debe, parece que nosotros desde el primer día que le venimos diciendo, tienen que definir una clave primaria, tienen que definir una clave foránea, una clave primaria. Cuando se relaciona entre las tablas, ¿cómo se relacionan dos tablas? A través de la clave primaria y en la otra tabla, La foránea. la foránea, que las relaciones que nosotros le mostramos siempre de 1 a n. Si no definen de una la clave foránea, ¿se puede? ¿Se puede trabajar sin una clave foránea? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pero no se debe. Por eso es que nosotros desde el primer momento le enseñamos el tema de cómo tienen que estar relacionadas las tablas, digamos, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que respetar, digamos. Por eso se le llama calidad del dato, digamos. Por eso todo lo que nosotros le venimos enseñando desde el primer día entra con el tema de calidad de datos. Ahora, si yo tuviera una planilla en Excel, ¿puedo tener calidad en el dato en una planilla en Excel? ¿Pueden llegar a tener una calidad del dato o no?
¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque en la planilla en Excel ustedes no pueden hacer el control, digamos, o es muy difícil hacer controles ahí. Mientras que en una base de datos sí, digamos, usted en Postgre o MySQL, que antes no tenía tantos controles, pero ahora ya tiene, digamos, o en SQL Server, ya tiene, se pueden hacer todos los controles y el dato puede tener una una mejor calidad, ¿estamos? Fíjense, esto ya acá lo vimos, se llama control de acceso discrecional, por su sigla en inglés DAC. Es el acceso que usted accede, la forma de acceder, dice, es el medio por el que se restringe el acceso al objeto a usuario específico o a grupos de usuarios. Y para eso, para que yo pueda acceder, fíjense, ¿se acuerdan que cuando ustedes ingresaban con SA o con cuál usuario ingresaban ustedes, o con localhost o con admin, ingresaban con algún usuario, digamos? Para hacer eso, yo tengo que poder dar derecho, digamos, y la forma de dar derecho, de asignar derecho, es con grant. Grant le permite asignar derecho a un objeto, digamos, que podría ser una tabla, podría ser un índice, podría ser una vista. Fíjense, dice, el propietario de un objeto puede otorgar privilegio de acceso a otro usuario sobre el mismo objeto directa o indirectamente, digamos. Yo podría asignar derecho a un grupo y después si si algún usuario está en ese grupo, va a poder acceder a esa tabla, digamos. Los privilegios en el medio por el que igual SQL implementa el DAX y se conceden privilegios por medio de la instrucción grant. Fíjense que el formato es muy sencillo, dice grant privilegio, o sea, grant es el comando, privilegio es sobre qué van a acceder el privilegio, eh, sobre, sobre qué objeto y si va a ser público o no, digamos, o algún grupo o para un usuario, digamos. Si es público, ¿qué significa? ¿Quién va a poder acceder si es público? A los datos públicos, ¿no? O sea, yo defino acá como público. ¿Quién puede acceder a esa tabla? O sea, yo le digo que esta tabla va a ser pública, digamos. ¿Quién va a poder acceder? Todo lo que yo quiera. Cualquiera va a poder acceder a esa tabla porque esa tabla es pública. Es medio parecido ¿se acuerdan lo que ustedes veían o que vieron conmigo en Java? Donde decían de que algún atributo era público. Bueno, acá son objetos, digamos, y el objeto se podría hacer una tabla, digamos, o podría ser un índice, o podría ser una vista. Si yo le digo que es público a esa tabla, ¿qué significa? ¿Quién va a poder acceder? Cualquier persona que tenga acceso a la base de datos. Quiera. Yo le digo group y le defino para ese grupo en particular, ¿quién va a poder acceder? Solamente ese grupo, digamos, que yo le puse. Y si yo le defino que solamente puede ese privilegio va a ser solamente, no sé, para José Farfán, ¿quién va a poder acceder? Solamente el usuario, José Farfán, digamos, solamente ese usuario, ¿no? Fíjense acá, yo tengo un ejemplo, dice insert into, buen inserto, en esta tabla el valor todo. Luego creo un usuario, fíjense en el Miriam, en el grupo todos. Entonces, estoy creando el usuario Miriam en este grupo, ¿no? Luego inserto en film, que acá film debe ser una tabla, y lo pongo como público. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Grant insert. Insert es la operación, ¿no? Fíjense que acá está con punto suspensivo. ¿Y qué operación puede hacer? Digamos, puede hacer que, en este caso, que insert, digamos, podría hacer que haga cualquier operación, digamos, o que haga solamente un update o un delete. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Grant insert on film to public. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Film es una tabla o una entidad, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí con esa entidad?
¿Qué es lo que hago en esta oración, chicos? ¿Será que cualquiera puede insertar datos en esa tabla? Que cualquiera que esté en la base de datos puede hacer inserciones en esa tabla y lo puse como público, ¿no? Después fíjense en grand all. ¿Qué significa all? ¿Era todos? Todo. Que yo le doy el derecho para que haga cualquier cosa, ¿con qué? Con el objeto king, que yo supongo que debe ser, no sé, creo que es tipo en inglés, que todos pueden acceder, perdón, que tiene todos los derechos sobre esta tabla, king, y qué usuario va a tener, va a tener acceso a esa tabla para que haga lo que él quiera. Emanuel. Manuel, entonces, a ese usuario Manuel en particular le doy todos los derechos, digamos, o sea que él lo puede hacer una inserción, un borrado, una modificación, un select, lo que él quiera, digamos. ¿Estamos? Pero ¿por qué puedo yo hacer eso? Porque cuando ingreso acá, o cuando ustedes ingresan en Postgre, le tienen que indicar a qué servidor acceden, cuál es el tipo de autenticación. En SQL Server hay dos, pero creo que ustedes en Postgre me parece que tienen una. Por bien eso. Y luego tienen el usuario y el password. ¿Estamos? Entonces se conectan ahí. Por, pero yo tengo que tener definido cuáles son los usuarios, digamos, con los cuales voy a trabajar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace el grant? Fíjense en pregunta del coloquio del final, ¿no? ¿Para qué me sirve el comando grant? Y para asignar derechos Para asignar derechos. ¿Derechos a qué? de acceso. Acceso también. ¿De acceso a qué? A un objeto. El objeto puede ser una tabla o una entidad, puede ser un índice, puede ser una vista, depende de a qué quieren acceder. El grande en realidad le asigna derecho a todo objeto, digamos, o le permite asignar los derechos para un determinado objeto. ¿Estamos? ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? Igual esto tienen que practicarlo, digamos. Fíjense, y así como está el gran, está el revoque. ¿Qué es el revoque? Fíjense en qué es lo que dice que hace. Revoca el privilegio de acceso a un usuario. Revocar significa quitar, ¿no? O sea, que quite el privilegio que ustedes le habían dado. Entonces, revoque, quita el privilegio de tal objeto from y de vuelta. Y va a ser para todo, a todo le estoy quitando los derechos, le estoy quitando los derechos a un grupo o le estoy quitando los derechos a un usuario. Fíjense en este caso, dice, insert into, bueno, inserto en esta tabla, valor todo, creo el usuario Miriam, y luego le quito el derecho de inserción en la tabla o en la entidad llamada film de forma pública. ¿A quién estoy quitando ahí los derechos al hacerlo de forma pública? ¿A un usuario, a un grupo o a todos? A todos. A todos le estoy quitando. ¿Y qué derecho le estoy quitando ahí? ¿Qué es lo que nadie va a poder hacer? Sería insertar. Sí, solamente insertar. Y luego acá, fíjense, dice, revoke all con King, con Manuel. ¿Qué es lo que estoy quitándole ahí? ¿Los derechos para qué? Para hacer lo que quiera Manuel en la tabla 15. Claro, para hacer lo que quiera Manuel en la tabla King. Entonces, Manuel va a poder hacer un update. No. No, no va a poder hacer nada, digamos. Creo que ni Select puede hacer. Entonces, fíjense que con una instrucción, ustedes pueden quitar todos los derechos o pueden asignar todos los derechos. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Imagínense que ustedes, a una tabla que ustedes determinaron que es crítica o con datos sensibles, le ponen a todos que todos puedan acceder a esa tabla. ¿Qué es lo que puede pasar?
puede ser su último día de trabajo. Entonces, fíjense, esto va a ser lo último, las últimas 2 diapositivas. ¿Cuáles son las prácticas que ustedes deberían intentar tener o deben tener, digamos, si ustedes van a trabajar con una base de datos? Usar un sistema de detección de intruso. El sistema de detección de intruso es ver quién accede, digamos. Ustedes deben tener en su computadora, ¿tienen algún sistema de detección de intruso o no? ¿O no tienen? ¿O todos manejan Debian y son expertos en seguridad y no tienen nada? ¿Tienen algún antivirus en su máquina? El de Windows Defender, profe, el que viene con el sistema operativo. Puede ser el de Windows Defender o alguno otro, digamos. Pero generalmente tienen, digamos, Claro. un sistema de detección de intrusos. Cambiar las contraseñas de las cuentas creadas por omisión durante la instalación. Fíjense, esto parece una tontera, pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el usuario, ustedes nunca lo actualizan, lo instalaron, se lo instalaron pobre y por defecto, no sé, ¿cuál es el usuario que le crea por defecto en pobre? ¿Le crea algún usuario o no? Bueno, imagínense que ustedes, aunque no lo sepan, hay un usuario que, por ejemplo, sea gay o invitado. Y ese usuario está creado, digamos, ustedes nunca le quitaron derechos ni le hicieron nada, digamos. Ahora, tiene alguna otra persona y accede con este usuario. Ingresa. Ustedes nunca le quitaron eso, digamos, nunca hicieron eso, y eso es algo por omisión, digamos. Digamos, tendrían que haber quitado la contraseña o haberle cambiado la contraseña, ¿no? Deshabilitar la cuenta de invitado, la cuenta de demostración, mantener actualizado el DBMS. Fíjense, esto parece que no eh, es algo que es crítico también, porque muchas veces se encuentran fallos, pero es para la versión, no sé, para versión anterior del DBMS. Entonces ustedes estaban probando por un pobre 7 y ya está en el pobre 10. Y entonces no sé, la persona maliciosa fue y entró con un fallo del pobre 7 porque ustedes nunca actualizaron el software, ¿no? Entonces tienen que actualizar. No permitir que la aplicación consulten o manipulen directamente la base de datos mediante select, insert, update o delete. O sea que las aplicaciones no puedan hacer esto, sino que lo hagan a través de qué. Acá dice, a través de procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados, ¿qué es lo que le van a garantizar? ¿Entiendo o no este punto? Acá le dice que no cualquiera puede que no cualquiera puede hacer directamente desde acceder con instrucciones de select, insert, update o delete. Que cuando lo tengan que hacer, sí o sí ustedes lo obliguen a que utilicen algún procedimiento almacenado. ¿Se entiende para qué se hace eso o no? Para tener un tiempo de respuesta. No, O- se hace para que ustedes, si ustedes lo hacen no sé, supongo que lo están haciendo con Java. Con Java acceden y ustedes le permiten hacer ahí un insert, o un update, un delete, un select. Entonces cualquiera que sepa un poco de Java va a poder ingresar y va a poder hacer esas operaciones. Ahora, si yo creo un procedimiento almacenado que me haga, no sé, la inserción en la tabla, la única forma de acceder a esa tabla es a través de este procedimiento almacenado. Yo lo obligo al, al a los programadores a que la forma de guardar, digamos, sea a través del procedimiento almacenado, la forma de ejecutar sea a través del procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados, ¿dónde se guardan? Se guardan en el servidor, se guardan en la base de datos. Esto lo vimos en la clase anterior, creo. ¿Ustedes se fijaron o no? ¿Dónde se guardan el procedimiento almacenado? Se guardan en su computadora, se guardan en su disco. ¿En dónde se guarda? Se guarda en la misma base de datos donde ustedes lo crearon. O sea que ustedes para acceder, yo puedo ver todos los procedimientos y podría ver cómo se accede, digamos, cómo graban, digamos. Entonces si hay un error,
hay un único lugar donde está todo centralizado, digamos. Si ustedes ejecutan, no sé, ahora Postgre y van a la base de datos que crearon y crearon algún procedimiento o alguna función, pueden ver ese procedimiento o esa función y va a estar almacenado en esa base de datos, ¿no? Además se guardan en la misma tabla. Si yo le creé, o sea, una inserción, no sé, para la tabla de sueldo, ustedes pueden ver después que este procedimiento se guardó dentro de esa tabla, digamos, ¿no? Después en las aplicaciones, restringir la ejecución de instrucciones de SQL dinámico. SQL dinámico es que ustedes puedan ingresar la instrucción en forma dinámica. Es como cuando en C ustedes podían manejar un puntero, digamos, en forma dinámica. Acá pasaría algo similar, digamos. Tratar de no tener un SQL dinámico porque si no cualquiera podría ir, que sepa un poco de SQL y acceder, digamos, con alguna instrucción SQL. Impedir que las aplicaciones acepten instrucciones de SQL de los usuarios y accedan a la base de datos. Hacer que el usuario consulte los datos mediante vistas en lugar de otorgarle acceso a las tablas. Eso es fundamental, fíjense. Ustedes ya trabajaron con vista y vieron que trabajar con una vista, trabajar con una tabla es casi lo mismo, pero es mucho más seguro hacerlo con una vista que hacerlo con una tabla. Entonces les conviene trabajar con una vista. Habilitar la auditoría de acceso al sistema operativo y al servidor de base de datos. Esto generalmente está deshabilitado, pero cuando ustedes tienen que trabajar, tienen que habilitar esa auditoría, monitorear cuidadosamente los logs de error y de evento, ver qué es lo que pasa, digamos, qué errores son los que ocurren, por qué ocurren, desde qué máquina ocurren. A veces pasa de que ustedes se fijen y es la misma máquina que da el mismo error, digamos. Muchas veces pasa de que era la placa de red, digamos, o que había un problema que venía de esa máquina en particular, digamos. Ahora, si el error ocurre en todas las computadoras, lo más probable es que sea el programa con el cual acceden, digamos, tiene algún problema, digamos. Finalmente, de base de datos distribuida, eliminar el acceso a los servidores que no se utilicen, almacenar los archivos utilizados para carga masiva de datos o procesos batch o lotes batch, asegurar la replicación de los datos utilizando una VPN, definir una política de respaldo periódico. Esto es el tema de cómo se van a implementar, digamos, las copias de seguridad. Y bueno, y finalmente, todo lo que le mencioné, digamos, si lo quieren ver en detalle, lo pueden profundizar acá, digamos, tienen varias páginas para que ustedes hagan las consultas, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Le quedó alguna duda, chicos?